Bueno, hola, buenas tardes a todos. Bueno, hoy tenemos la suerte de tener a varios profesores del máster de endodoncia, restauradora y estética aquí con nosotros en esta jornada, otra jornada más de confinamiento. Que bueno, que esperemos llevarlo de la mejor manera posible y bueno, qué mejor forma que intentar aprovecharla para formarnos un poquito más. Y nada, hoy el cursito lo dará nuestro compañero y amigo, el doctor Pablo Fernández Alonso, que bueno, él fue alumno del máster y ahora es profesor del máster. Y bueno, y también tenemos a la doctora Sandra García y al doctor Manuel Ruiz, que actuarán como moderadores panelistas. Entonces, bueno, sin más, vamos a darle paso a Pablo, que va a hablar de cómo tener éxito en el retratamiento ortógrado y nos va a dar algunos trucos y consejos para conseguir el éxito en este tipo de tratamientos. O sea que, nada, yo ya me desaparezco aquí y mucho ánimo y que vaya todo muy bien. Muchísima suerte a los tres, ¿eh? Vale, hasta luego. Vale, chao. Muchas gracias, Pablo, por tus palabras y tu presentación. Y nada, lo primero es daros mucho ánimo en este periodo de confinamiento que estamos aquí sufriendo todos, sin poder, sobre todo, ver a familia y ver a amigos y, por qué no decirlo, sin poder trabajar. Entonces, eso, lo primero, mucho ánimo, y para eso empezamos con esta fotografía que muestra la gran familia que formamos en el máster de endodoncia de Santiago, el máster Endore. Esta es una foto que nos sacamos el día que celebramos la cena de Navidad. Y en ella, pues nada, quería enviar el mensaje de que pronto estaremos otra vez juntos, pronto podremos ver a nuestras familias, a nuestros amigos y seguir con estas caras de felicidad que tenemos en la foto, que al fin y al cabo en la vida lo más importante es ser felices y estar rodeados de la gente que queremos. Yo la verdad me decanté un pelín por la endodoncia cuando me propuse hacer el máster en Santiago, pues gracias a Pablo Castelo. Él me animó, me dijo que le gustaba mucho el sistema del máster en Santiago, que era muy interesante, se aprendía un montón. Entonces, cuando uno está acabando la carrera, que uno sabe mucho lo que le gusta, pues me decidí a hacer endo y me di cuenta que era lo que me apasionaba. Yo llevo 6 años trabajando, 6 o 7, y me apasiona como el primer día. Disfruto haciendo endodoncia y claro, llegados a este punto que no podemos trabajar, pues me doy cuenta que me gusta más aún de lo que creía. Por lo tanto, hoy vamos a hablar más de cómo tener éxito, cómo intentar tener éxito en ese retratamiento ortógrado que nos da tantos quebraderos de cabeza. Y os daré pues algún truco, consejo que yo suelo utilizar. Antes de nada, quiero deciros que yo hice el máster de endodoncia, me puse a trabajar en 4 clínicas, era un endodoncista ambulante, digo siempre. En estas clínicas no disponía de microscopio, como la mayor parte de los que nos dedicamos a endodoncia. Entonces, los casos que voy a mostrar aquí son casos de un endodoncista normal. De lo que muestro aquí lo puede hacer cualquier persona. No son casos de que te derivan de 3 instrumentos fracturados, no, son casos que todos podemos hacer. Entonces, lo que veáis aquí, tenéis que tener claro que vosotros vais a ser capaces de hacerlo. Y aprovecho para enviar un fuerte abrazo a mis jefes, que sé que me están viendo y les debo un montón porque confiaron en mí una vez que terminé el máster, y aparte de ser jefes, pues son amigos, he aprendido un montón de ellos y aprovecho para eso, para saludarlos. Y sin más, pues vamos a empezar. Y empezamos hablando de cuándo es necesaria una reendodoncia, un retratamiento ortógrado. Es una pregunta muy fácil de responder. Simplemente el paciente llega con dolor. En el 90% de los casos hay algún hallazgo casual que después decidimos retratar, pero lo normal es que el paciente llegue con dolor. Entonces hacemos las pruebas diagnósticas pertinentes y determinamos que necesita un retratamiento. ¿El por qué? El por qué ya es un poquito más difícil determinarlo. Por eso debemos tener una buena formación, tener paciencia y tener, sobre todo, conceptos muy, muy claros que hoy intentaré transmitiros aquí. Para hablar del por qué, necesitamos definir, en primer lugar, la enfermedad periapical. Es una respuesta inflamatoria alrededor del ápice, habitualmente alrededor del ápice, porque puede darse en zonas laterales debido a conductos laterales o conductos furcales, y es debido a una infección bacteriana intraradicular. Existen una serie de factores, que esos factores influyen en las características y severidad de la misma lesión,
como pueden ser que exista una cavidad abierta en el diente, la severidad, agresividad o duración del irritante, grado de esclerosis de túbulos dentinarios, capacidad defensiva del huésped, el tamaño, el grosor de las corticales y qué tipo de hueso tiene esas corticales. También hay estudios que nos dicen que el tabaco influye en las características de estas enfermedades periapicales. Y por último, las condiciones sistémicas del huésped. Decir que estos factores son tanto para lesiones periapicales en dientes endodonciados como en dientes no endodonciados. Los que son exclusivos de dientes no endodonciados los daremos más adelante. Por lo tanto, la clasificación de las lesiones periapicales la podemos hacer básicamente en periodontitis apical y absceso apical. Dentro de la periodontitis apical tenemos la sintomática, el propio nombre nos lo dice, tiene molestia en la masticación, una percusión positiva, hay una respuesta variable ante las pruebas de vitalidad y el ligamento periodontal lo encontramos ensanchado. Podemos tener también periodontitis apical asintomática, en la cual no hay síntomas clínicos, no hay respuesta a pruebas de vitalidad y hay una radiolucidez periapical. Esto evoluciona a granuloma y a su vez puede evolucionar a quiste. En cambio, en absceso apical podemos tener un absceso agudo con masticación y percusión positiva y no hay respuesta a pruebas de vitalidad. O podemos tenerlo crónico, no síntomas clínicos, no hay respuesta a pruebas de vitalidad, hay una radiolucidez periapical y lo que lo diferencia de una periodontitis apical asintomática es la supuración intermitente. Para hacer un diagnóstico claro y para diferenciar concretamente el tipo de lesión debemos hacer un diagnóstico histológico. Por radiografía nunca vamos a ser capaces de saber si hay un granuloma o hay un quiste. En este estudio se comprobaba que el 70% de las lesiones eran granulomas. Por lo tanto, podemos decir que la lesión periapical que más abunda es el granuloma. Luego tenemos los factores causantes de lesión periapical, pero en dientes endodonciados, en los que hablaba antes. Aquí tenemos que saber que es tan o más importante que una buena endodoncia es la calidad de restauración coronal. De nada sirve hacer una endodoncia que cumpla con todos los criterios de éxito si la restauración coronal no nos hace ese sellado hermético. Debemos tener la calidad de obturación tridimensional del conducto en los 3/3 adecuada, eliminación del tejido pulpar por completo, la irrigación y la desinfección también son factores que influyen a la hora de aparición de lesión periapical, y la genética del huésped. Decir que el genotipo de alta producción de interleuquina 6 está relacionado con la presencia de abscesos en lesiones periapicales. Por el contrario, genotipos de alta producción de factor de necrosis tumoral están relacionados con lesiones periapicales sin absceso. En el estudio de Morsani, que ahí indicamos, también se estudiaron el polimorfismo del gen de interleuquina 1 beta y esta está relacionada con el fracaso endodóntico. Esto simplemente decirlo a modo de curiosidad. ¿Cuáles son entonces las causas de lesión periapical en dientes endodonciados? Encontramos muchos artículos en la literatura, pero me gusta quedar con este de Son, que es un artículo del Journal of Endodontics del año 2011, en el cual nos resume esas causas en 8 causas principales. Tenemos conducto no obturado, tenemos gap entre glutapercha y pared del conducto, tenemos una calcificación apical, complejidad anatómica, obturación apical escasa o nula, crack apical, problema iatrogénico o una sobreobturación. Lo que haremos a lo largo de esta conferencia es cada vez que veamos un caso de retratamiento tendremos que buscar esa causa y determinar por qué falló esa endodoncia. ¿Qué microorganismos encontramos? Pues la literatura nos dice que encontramos un poco de todo. Podemos encontrar bacterias como Enterococcus faecalis o Porphyromonas gingivalis, podemos encontrar hongos como es el Candida albicans o los virus como son citomegalovirus o el virus de Epstein-Barr. Y llegados a este punto nos hacemos una pregunta que para mí es una pregunta clave, importante, que es la siguiente. ¿Retratamos todos los dientes en los cuales encontramos lesión periapical? Es una pregunta que nos hacemos todos los días, los que nos dedicamos a endodoncia, y yo creo que tenemos que tener clara una cosa. Es decir, dependiendo del tamaño de la lesión o de la sintomatología del paciente, quiero decir, si tenemos una lesión que no es de un tamaño muy grande, tamaño lesión pequeño, tamaño medio, y si el paciente no tiene sintomatología, Friedman en el año 2004 describió lo que es la retención funcional del diente. Es decir, un diente que está desenvolviendo una función
y a la vez está asintomático en boca, no tenemos por qué retratarlo de manera sistemática. ¿Qué debemos hacer? Siempre evaluación frecuente por parte del odontólogo, tanto en estudios en visitas como en radiografías. Vale. En cambio, si notamos algún signo o síntoma de empeoramiento de esa infección, se aumenta la radiolucidez, si tenemos dolor, si se forma una bolsa periapical o si tenemos un trayecto sinusal o fístula, como también le llamamos comúnmente, deberemos hacer ese retratamiento. Vale. Y dicho esto, que son unos factores generales para todo tipo de diente, antes de pasar el paciente al gabinete y empezar el tratamiento, nosotros debemos hacer los deberes. Siempre digo, debemos hacer los deberes y tratar ese diente de forma individualizada, porque ese diente va a tener unas características y unos factores intrínsecos a él. Entonces, yo esos factores que siempre debemos estudiar y valorar antes de acceder a un diente, los resumo en este diagrama. Vale. Tipo de restauración de ese diente, bien sea una restauración directa, bien sea una restauración indirecta en composite, restauraciones indirectas cerámicas, coronas totalmente cerámicas, coronas metalcerámicas, porque eso nos va a influir a la hora de acceder a esa cámara pulpar. Entonces no es lo mismo hacer una apertura en un diente que está obturado con composite que en un diente que lleva una corona metalcerámica, por ejemplo, que debemos utilizar fresas diferentes. El grado de curvatura, en caso de que la haya, debemos ver en un diente, valorarlo radiográficamente, ese grado de curvatura, porque no vamos a acceder a ese retratamiento con el mismo tipo de limas, si es un conducto relativamente recto o un conducto con una curvatura. Tipo de preparación o grado de preparación, ¿qué quiero decir aquí? Tenemos que ver si ese diente está muy instrumentado, si está instrumentado con limas rotatorias, si está instrumentado con limas manuales, si llegaron a longitud de trabajo, si se quedaron en tercio medio, si no llegaron ya ni a tercio medio, como vemos alguna endodoncia. Que haya conductos no tratados, o en caso de que estén tratados, si están tratados a longitud, si están infraobturados, si existen gaps y demás. Si tenemos instrumentos fracturados, si tenemos perforaciones, qué tipo de material de obturación. En la charla de hoy, debido al tiempo, vamos a hablar simplemente de gutapercha, que es el material de obturación más frecuente que nos encontramos, o si tenemos grandes lesiones. Como veis, en este diagrama tenemos dos colores. Tenemos 4 apartados en color negro, que estos van a ser comunes a todos los dientes, es decir, cualquier retratamiento que vayamos a hacer va a tener un tipo de restauración, mayor o menor curvatura va a tener, qué tipo de preparación va a tener y qué material de obturación va a tener. Y luego tenemos en color azul factores que afectan a determinados dientes. No todos los dientes tienen conductos no tratados, no todos los dientes tienen instrumentos fracturados, ni perforaciones, ni grandes lesiones. Entonces, una vez que tenemos claro este diagrama, ya podemos empezar a trabajar. Pero, ¿qué es más importante todavía que este diagrama? Pues yo considero que, imagino que en todas las especialidades de la odontología, pero en endodoncia por lo menos el diagnóstico es básico, básico y lo más importante. De nada nos sirve que evaluemos todos estos puntos que vimos en este dibujito si no hemos hecho un buen diagnóstico, porque el tratamiento va a fracasar. Ámsterdam, en el año 1974, ya dijo, puede haber diferentes formas de tratar una enfermedad, pero sin embargo solo hay un diagnóstico posible. Por lo tanto, lo primero es hacer un diagnóstico claro y conciso. Me gusta poner esta radiografía porque tenemos que tener siempre en cuenta lo agradecida que es la boca. Esta primera radiografía que pongo aquí es la radiografía postoperatoria de haber hecho una endodoncia, es decir, la radiografía final. Fijaros, aquí había sarro, sarro en la furca de este, bueno, estaba todo terrible. Cuando hacemos el control a este paciente, a pesar de tener un escalón en esta reconstrucción, de que el paciente no se limpia y ya tiene otra vez sarro en esta zona furcal, vemos la cantidad de hueso que hemos ganado, simplemente con una endodoncia y una limpieza. Por lo tanto, debemos dar siempre segundas oportunidades a los dientes. O, como en este caso, debemos saber de diagnóstico, debemos saber diagnosticar problemas endodóncicos, problemas periodontales, cuando son problemas combinados. Entonces, este diente, que sería una extracción para muchos odontólogos, hacemos una endodoncia y 2 años después lo mantenemos en boca. Y no solo lo mantenemos en boca, sino que hemos ganado
todo este hueso. Aquí no se le hizo ninguna cirugía perio, no se hizo ningún injerto de hueso endogain, nada. Simplemente fue el propio paciente que regeneró. Limpiamos los conductos, desinfectamos, obturamos una buena obturación tridimensional y conseguimos esto. Aquí vemos la comparativa de cómo estaba y el control a 2 años. La famosa imagen J, que muchas veces encontramos en los dientes, siempre estudiamos imagen J, es una característica de fractura del diente, pues tenemos que saber hacer nuestras pruebas de vitalidad, nuestras pruebas de percusión y demás, que cuando esa imagen es debida a una lesión endodóncica, en este caso una necrosis por una obturación profunda próxima al cuerno pulpar mesial, somos capaces de regenerar todo ese hueso perdido. Imágenes laterales, como vemos aquí en este canino, paciente que acudía con dolor a la percusión. En la radiografía vimos una imagen lateral, hacemos retratamiento, obturamos ese conducto lateral y en el control al año ya no se ve rastro de esa lesión. Por lo tanto, debemos hacer siempre un diagnóstico diferencial tanto de problemas periodontales como de fracturas verticales. Es muy sencillo, simplemente problema periodontal, el paciente acude con una lesión que a priori es endoperio, perio. Solamente tenemos que coger el spray de frío, hacer una prueba de vitalidad. ¿Que responde positivo? Pues sabemos que es un problema periodontal. ¿Que responde negativo? Ya tenemos que seguir investigando, saber si es una lesión endoprimaria periosecundaria o al contrario, una lesión periodontal primaria y que derivó en un problema endodóntico. Con respecto a fracturas verticales se nos complica un pelín, pero sí que seguimos teniendo métodos diagnósticos como pueden ser la prueba de mordida selectiva, como puede ser el sondaje con nuestra querida amiga la sonda periodontal, en la cual podemos diferenciar fracturas verticales de lesiones endodónticas. ¿Qué es sumamente importante bajo mi punto de vista? La prueba del CBCT, los famosos CONBIN. Hoy creo que es indispensable, sobre todo en casos de retratamiento. Y me gusta poner este caso, que lo hice ya hace años, en el cual el paciente llega con un absceso y hacemos la primera radiografía periapical y vemos que tiene una lesión periapical. Cuando hacemos la radiografía de fistulografía ya nos descoloca un pelín, porque yo esperaba que esa gutapercha me llevara a la zona del ápice y se queda en el tercio medio de la raíz. Por lo tanto, en este caso decidimos hacer un CBCT para intentar buscar la causa. Y la causa no era más que la presencia de un conducto lateral. Lo vemos en este corte, lo vemos en este corte axial también. Por lo tanto, cuando sabemos dónde está ese conducto, podemos precurvar una lima, intentar limpiarlo con limpieza mecánica y obturamos, asegurándonos así una curación total de esas lesiones periapicales. Debemos hacer siempre radiografías periapicales. No nos llega con hacer, por ejemplo, panorámicas. En mi caso, que hago, el paciente ya viene diagnosticado. Para hacer, en este caso, me lo derivan para hacer una endodoncia en un 26. Si nosotros nos guiamos por esta radiografía, pensamos que en ese 26 no vamos a encontrar ninguna dificultad, pero a la hora de instrumentar y hacer la radiografía de longitud, vemos las dos curvas, tanto en el conducto MB1 como en el conducto MB2, que confluían en los milímetros finales, pero se volvían a bifurcar. Por lo tanto, debemos hacer siempre radiografías periapicales. Pero no solo debemos hacerlas, también debemos pararnos y verlas. Podemos hacer esta radiografía, pensar que es una endodoncia de un 16 sin mayor complicación y nos damos cuenta que había una curvatura prácticamente en ángulo recto en la raíz mesial. Este es otro ejemplo. Nosotros hacemos esta radiografía periapical, vemos que la zona del tercio medio empieza a hacerse difusa ya la visión, parece incluso como si hubiera una reabsorción y cuando hacemos la radiografía de longitud podemos ver que existe una gran curvatura. Por lo tanto, esto es sumamente importante. Otro punto, hacemos radiografías muchas veces que no se nos ve el ápice, bueno, a veces por prisa, otras veces por comodidad, seguimos hacia adelante, no podemos hacer eso porque cuando hacemos la radiografía bien paralelizada nos encontramos grandes curvaturas. O a veces hay que saber angular. Nosotros podemos ver esta radiografía, pensar que tiene una anatomía común, estos dos molares del cuarto cuadrante, y cuando angulamos podemos ver que sobre todo el diente 46 tiene una anatomía menos frecuente, con la presencia de 6 conductos.
Por lo tanto, una vez que hemos valorado todo, hemos hecho ese diagnóstico, como os decía, un diagnóstico individualizado y personalizado de ese diente, empezaremos a tratarlo. ¿Vale? A partir de ahí seguiremos los cánones que seguimos siempre. Hacemos un acceso, una instrumentación, irrigación, dejamos una medicación intraconducto en caso de que sea necesaria y hacemos la obturación. Hay veces que nos encontramos dientes como este que llegó a la clínica pidiendo una segunda opinión, una segunda cita, y le había ido a una clínica, le hicieron esta pseudoendodoncia, le pusieron un cavite y le dijeron que estaba terminado. Por lo tanto, en estos casos ya no tenemos ni que levantar la restauración que existe. Buscamos el cuarto conducto que faltaba, prueba de conos y obturación. Vale, aquí vemos las fotografías. Este caso, no sé, Manuel, si se acordará, fue él quien nos hizo esta incrusta. Desde aquí ya le doy las gracias. Lo hicimos el primer año que empecé a trabajar. Llegué un jueves y le dije, Manuel, hay que hacer una incrustación aquí que tengo el paciente ahora por la tarde. Y el pobre lo hizo ahí todo apurado, pero lo dejó así de bien. Entonces, muchas gracias, Manuel. Otras veces nos encontramos una restauración de composite simplemente con una fresa. Hacemos el acceso. En este caso esperábamos encontrar un segundo conducto en la raíz mesial, un M2 o un mesiopalatino, pero no lo encontramos. ¿Qué hago en estos casos? Dejamos una cura y esperamos entre 15 días y un mes, ¿vale? Para ver cómo evoluciona la sintomatología, porque el paciente venía con una sintomatología aguda, molestia percusión, molestia palpación. Entonces, pasado ese mes, volvemos a verlo. El paciente nos dice que ha desaparecido por completo toda su sintomatología, por lo tanto, disponemos a obturar. Como veis en esta radiografía, tenemos una pequeña complicación para hacer el stop apical del conducto palatino, porque era un conducto ancho. Me gusta sellar estos conductos con técnica de onda continua, mejor que con obturación con vástago rígido, porque controlo mejor la extrusión. Y esta sería la radiografía final. ¿Cuáles fueron las posibles causas? Que, si os acordáis, que las vimos en ese estudio de SON, que había 8 posibles causas, pues aquí posiblemente fue una irrigación y una desinfección de conductos radiculares insuficiente y que hubo una obturación apical escasa, casi nula. Entonces, ahí colonizaron las bacterias y de ahí vino ese fracaso. Podemos tener obturaciones directas también, pero que se nos complica un pelín más la apertura porque encontramos un poste, como en este caso 3 postes. Tenía un poste por conducto en un diente con sus 4 paredes. Es decir, era una clase 1 con 3 postes. Retratamos, buscamos la longitud de trabajo, buscamos todos los conductos y obturamos. Y por último podemos tener coronas, como es este caso. Tenemos un puente metal cerámico. Tenemos que hacer primero eliminar la cerámica de la superficie, luego con fresas de metal acceder a la cámara. Perdón. Y una vez que accedemos a cámara, buscar el conducto que falta, que aquí es bastante evidente. Por lo tanto, buscamos ese conducto, lo localizamos, hacemos la prueba de vástagos y cuando obturamos vemos que existía incluso un conducto recurrente que llegaba a la zona del final del ápice. Muy importante siempre la irrigación, nunca me canso de decirlo, es tan o más importante que la instrumentación, porque sobre todo en conductos curvos hay dientes que vamos a ser incapaces de llegar a la longitud de trabajo. Entonces, si somos capaces de desinfectar, de limpiar bien ese canal, el cemento de obturación se encargará de limpiarlo y no necesitamos llegar con las limas a dicha longitud. Luego tenemos el grado de curvatura. Tenemos reendodoncias relativamente sencillas, como puede ser esta, o tenemos reendodoncias, como puede ser esta, que es un cordal. Ya sospechamos que habrá una curvatura más abrupta y sospechamos que va a ser un diente con conductos en C, con anatomía en C, de sistema de conductos. Por lo tanto, lo primero que hacemos es permeabilizar la longitud y una vez que hemos permeabilizado, continuamos con los pasos indicados para tener éxito. Vale. Esta fue mi primera reendodoncia con las limas de endogal. Vale, fue mi primera reendodoncia con limas de endogal, por eso os voy a explicar aquí detenidamente los pasos que fuimos siguiendo. Es decir, la paciente llega a la clínica, tomamos la radiografía, vemos que hay este foco periapical y ya empezamos con el diagrama. Vamos a ver qué tipo de restauración lleva, en este caso composite, si hay curvatura, qué tipo de preparación. Es una preparación
casi sin conicidad, es decir, es casi tan ancha arriba como en la parte inferior. Si hay algún conducto no tratado, no vemos instrumentos fracturados, no sospechamos de perforaciones, el material de obturación a priori va a ser gutapercha, no vemos una gran lesión tampoco, es una lesión de un tamaño medio. Por lo tanto, empezamos. Yo siempre en retratamiento, un retratamiento lo divido en dos partes. Primera parte, retirar el material de obturación. Si llega a longitud de trabajo, pues ya estamos en longitud. Y si no, ahí terminaría la primera parte y la segunda sería ya intentar permeabilizar, cambiaríamos de tipo de instrumentos y la finalidad de esa segunda parte será intentar permeabilizar la longitud completa de esos conductos. Vale, aquí vemos perfectamente. Primera parte, nos detenemos, conducto mesiolingual un pelín más arriba y conducto distal y en mesial llegamos casi al tercio apical. ¿Cómo vamos a retirar esta gutapercha? Pues en este caso lo retiramos con las limas de Endogal 2506 en movimiento reciprocante. ¿Por qué movimiento reciprocante? Porque el diseño de estas limas nos beneficia un montón. Son limas que pueden trabajar tanto en movimiento continuo como en movimiento reciprocante, debido al diseño de sus espiras. Vale, entonces, a través de movimiento reciprocante, eliminamos esa gutapercha. Una vez que eliminamos esa gutapercha, pasamos a la segunda parte que os decía, intentar permeabilizar los conductos a esta longitud de trabajo. Utilizamos la lima Perca. Yo creo que va a ser una lima que va a dar mucho que hablar porque funciona fantásticamente. Por lo tanto, en este conducto mesiolingual fue el que nos fue más fácil llegar a longitud de trabajo. Llegamos a dicha longitud de trabajo y ahora en esta parte comprobamos que los otros conductos confluyen como sospechábamos y en realidad pues sí, confluían. Entonces, llegados a este punto, ya empezamos a instrumentar otra vez con material rotatorio. Ahora con movimiento continuo utilizamos el preinstrumento de Endogal, de una conicidad es un 1503, y llegamos a longitud de trabajo en el conducto mesiolingual y en los conductos mesiovestibular y distal vamos a detenernos en la zona donde confluyen. ¿Vale? A partir de ahí utilizamos la lima 2004, 2504 y para los más valientes podrían ir ya directamente con 2506 que no habría ningún problema. Ya paso 2504 por precaución. Y así es como nos quedaría. Obturamos con sistema de vástago, sistema de vástago rígido. Y en este punto quiero hablaros de las dos ventajas que yo personalmente, hablo de modo personal, le veo a este sistema de vástago en comparación con otros sistemas de vástago rígido. La primera es que cuando hacemos la apertura tanto en reendodoncia como en endodoncia, que tenemos que obturar normalmente un molar 3-4 conductos y se hizo una apertura conservadora, sin ser una apertura ninja, simplemente una apertura conservadora. El problema es que una vez que obturamos el primero, como mucho el segundo conducto, la cabeza del vástago nos interfiere en la visión, entonces no somos capaces de ver. Por lo tanto, ¿cuál es la ventaja de esto? Nosotros obturamos ese primer conducto con una cucharilla, con un instrumento plástico, presionamos en la zona de base cameral el vástago, tiramos y podemos eliminar esa cabeza de ese mango. Aquí nos deja una visión mucho mejor y a partir de ahí seguimos obturando. Y la segunda ventaja es que podemos doblar por esa zona metálica los vástagos y nos dan una enorme facilidad para obturar conductos mesiales, tanto en molares superiores como en molares inferiores. A veces obturar un conducto, un MB1 o un MB2 en 7, tanto superiores como inferiores, se nos complica bastante con este método, pero si podemos precurvar ese vástago, nos lo va a facilitar enormemente. Por lo tanto, decir que a mí personalmente el sistema de obturación con vástago me encanta y lo utilizo un montón de veces. Este fue un caso que hice al poco de salir del máster, me quedé súper contento, creí que había hecho la mejor endodoncia del mundo. Radiográficamente tenía buen aspecto, pero 5 años más tarde la paciente viene con dolor, un absceso, incluso plemón, y ya nos damos cuenta que del éxito pasamos al fracaso. Entonces tenemos que ver cuál ha sido nuestro problema. Si evaluamos estas radiografías que tenemos aquí en pantalla, nos podemos dar cuenta de que aquí tenemos este vástago a longitud de trabajo y aquí se nos ha movido la hora de cortarlo, entonces esa endodoncia ha quedado corta. Hacemos un CBCT y efectivamente tenemos esta endodoncia corta, pero nos hace sospechar que la lesión es lateral. Sabemos siempre que las lesiones son centradas a la zona del foramen, digamos. Es decir, esta lesión es lateral, por lo tanto debemos sospechar que aquí
tengamos otro conducto. Y como comprobamos en CBCT, tenemos un conducto lateral. Lo obturamos con sistema de onda continua sin mayor problema. Moraleja de esto, debemos siempre, antes de limpiar la cámara con cucharillas, que no aconsejo limpiar cámara con cucharillas cuando obturamos con sistema de vástagos, debemos cortar con una fresa que corte por calor, una fresa inactiva, corte por calor, debemos cortar justo a nivel de la base cameral y ahí sí podemos limpiar. Yo aconsejo más limpiar con fresas de tungsteno, de contraángulo, que limpiar con cucharilla, porque puede pasar lo que me pasó a mí. ¿Qué nos sirvió? Esto tuvo una ventaja, que fue que cuando la paciente vino con la caries en el diente contralateral, ya sabíamos, gracias a ese CBCT, teníamos 3 conductos, podría haber un conducto lateral en esa raíz y efectivamente lo tenía. Los dientes en el mismo paciente son muy simétricos. Por lo tanto, volviendo al retratamiento, sabemos, como nos dice la literatura, que instrumentos rotatorios nos dan rapidez a la hora de suturar, pero la eficacia nos lo dan los instrumentos manuales, las famosas limas Gestron, que yo creo que son un poco las olvidadas. Ahora todo es confeccionar nuevas aleaciones para limas rotatorias y todo el mundo utiliza limas rotatorias, pero yo creo que para hacer un buen retratamiento y para que ese conducto quede limpio sin ningún resto de gutapercha debemos utilizar estas limas Gestron. A mí particularmente me gusta utilizar 25, 30, 35. Casi siempre son las que utilizo, salvo que sean conductos muy anchos que subiremos de calibre. ¿Por qué empiezo en 25 y no utilizo las de calibres más bajos? Pues básicamente es porque son muy delgaditas. A mí me gusta precurvar estas limas, a veces incluso precurvarles la punta, perdón, y eso nos las deja un pelín más frágiles y a veces intentando rascar las paredes pues pueden fracturar. Entonces empiezo en 25 para que sea una lima resistente y a partir de ahí pues utilizo calibres superiores. ¿Cuál es la principal ventaja de utilizar limas manuales, como pueden ser las limas Gestron en tratamiento? Pues yo considero que tenemos 3 ventajas enormes. Una, que nos da una mejor visión. Nosotros precurvamos esa lima en la parte inactiva y ya ni el cabezal del motor nos estorba, ni los dedos en este caso, porque está precurvado. Entonces tenemos una mejor visión, tenemos una visión directa. ¿Qué nos ayuda esto? Pues nos ayuda a poder utilizar magnificación, tanto si en lupas como si es un microscopio clínico, ¿vale? Y por otra parte tenemos más precisión, sobre todo en conductos anchos. Es decir, nosotros cuando tenemos que retratar un conducto ancho, imagino que a todos os pasaría, hay zonas de istmos, hay zonas donde el conducto no estaba tan trabajado, entonces ahí nos quedan pequeñas islas de gutapercha. Esas islas de gutapercha no vamos a ser capaces de eliminarlas con instrumentación rotatoria y, en cambio, es mucho más fácil de eliminar, o somos capaces, mejor dicho, de eliminar con limas manuales, como son las Gestron. Entonces, en esos casos, precurvo lima Gestron y rasco en la zona de la pared que yo quiero limpiar. No desgasto toda la pared ni desgasto todo el diente para eliminar un pequeño islote de gutapercha. Y como estamos hablando de curvaturas, pues a veces nos encontramos, incluso en retratamientos, curvaturas bastante abruptas. Aquí el fracaso de estendoncia, como vemos una lesión apical en la raíz mesial, pues posiblemente sea por una obturación apical escaso o nula, debido a una complejidad anatómica, tanto por la gran curvatura en la raíz mesial como el conducto lateral que teníamos en la raíz palatina. Y en cuanto al tipo de preparación, me gusta poner este caso porque es una paciente acude también con sintomatología, lesión radiolúcida en raíz mesial, vemos tiene un poste, pues como en todos los casos anteriores, el protocolo que seguimos, retiramos ese poste, hacemos una apertura, localizamos un conducto mesocentral, instrumentamos todo. Por aquel entonces utilizábamos limas de calibre alto, de taper alto, perdón, conicidad alta, y obturamos con sistema de vástago rígido raíz mesial y MTA raíz distal, debido a su calibre apical. A día de hoy veo esta endodoncia y esta reendodoncia y me pregunto, uno, ¿cuál será el pronóstico del diente? Porque dejamos la raíz mesial totalmente debilitada de haber instrumentado con esas limas. Y dos, si cometimos un error al utilizar limas de alta conicidad. Yo personalmente creo que sí, es un error, hoy en día no lo haría así, pero bueno, en aquel entonces eran las limas que utilizábamos, entonces a día de hoy utilizaría limas de una conicidad menor y sobre todo trabajaría más los conductos con las ya mencionadas anteriormente, limas Gestron, que son las grandes olvidadas y en estos casos son las que mejor nos limpian el conducto y las que nos permiten mantener más remanente dentinario.
Otro caso podemos ver aquí, ahora hablando acerca de conductos no tratados, conductos omitidos, o en caso de que estén tratados que tengan una obturación escasa. Esta chica nos llega para pedir una segunda opinión, tenía ya una cita para hacer una apicectomía clínica, vemos cómo tenía una fístula estroal, ya le habían hecho los retratamientos, pero no desaparecía. Por tanto, volviendo a los pasos anteriores que ya hemos ido describiendo, lo básico aquí es hacer un buen diagnóstico. ¿Por qué se ha creado una lesión apical en estos dos dientes incisivos, en este 41 y 31, si a priori no vemos ninguna lesión cariosa? Pues en estos casos lo primero que hacemos es coger un papel de articular, decirle al paciente que mastique, hacer deslizamientos laterales, protusiva, y vemos que tenía una interferencia oclusal. Lo primero que hacemos, por tanto, es desgastar esos dientes y posteriormente pasamos al retratamiento. Vale, vemos una obturación apical escasa o nula en el tercio apical e incluso podemos encontrar un gap entre gutapercha y pared del conducto. Por tanto, eliminamos esa gutapercha, localizamos el conducto lingual en el diente 31 que no estaba tratado y dejamos una cura de hidróxido de calcio. En la siguiente cita la paciente ya tiene mejor aspecto con relación a la fístula estroral. Por tanto, hacemos el sellado con MTA en ambos dientes y ambos conductos de cada diente. En la siguiente cita ya vemos que va mejorando, por tanto, hacemos la obturación con composite y aquí vemos el control a 3 meses donde vemos que ya está curando y en la fotografía vemos que apenas se nota cicatriz de esta fístula. Ponemos aquí las dos radiografías, la previa y el control a 3 meses y simplemente en ellos quiero hacer ver con respecto a las aperturas ninja que están ahora de moda, el desgaste que tuvimos que hacer incluso con puntas de ultrasonido para acceder a ese conducto lingual. Es decir, si nosotros queremos limpiar, desinfectar, y en este caso, en el diente 41, que ya teníamos semi-obturado ese conducto, debemos tener un acceso prácticamente directo. Entonces, hay que hacer aperturas conservadoras, sí, pero apertura lo necesario. No por abrir de menos, dejar un diente sin desinfectar. Vale. Y después tenemos dientes en los cuales tenemos un poco de todo. Tenemos lesión preapical en las 3 raíces, tenemos obturación apical escasa, sospechamos de que pueda haber un conducto no obturado a priori en esa raíz mesiovestibular y sospechamos también que puede haber alguna complejidad anatómica porque las lesiones tanto palatina como mesial están laterales a ese ápice. Entonces, como decíamos antes, la lesión siempre se centra al foramen. Por tanto, hacemos los pasos, como dije antes, retiramos gutapercha hasta la longitud de trabajo que tenía en el tratamiento anterior, localizamos cuarto conducto y vemos que el cuarto conducto tiene una salida mesial. Mesial. Esto ya nos explica por qué la lesión estaba mesializada. Vale. Precurvamos esa lima y por el mismo conducto, por el cuarto conducto, MB2 o mesiopalatino, somos capaces de instrumentar hasta longitud de trabajo. Por tanto, sabemos que este conducto tiene un delta, una salida hacia mesial y otra salida hacia el centro de la raíz. Precurvamos también la lima en el conducto mesial MB1 y vemos que contacta, que comunica. Y aquí sería el resultado final en la obturación, donde vemos que sellamos este conducto lateral, vemos que la salida del conducto palatino también era hacia distal, por lo tanto estaba la lesión centrada en esta salida y estos conductos somos capaces de sellarlos con cemento. En este caso no necesitamos instrumentar con limas rotatorias esto. Si la lima, concretamente en este diente, utilizamos como conducto principal el cuarto conducto porque tenía menos estrés y sufría menos la lima, entonces utilizamos el cuarto conducto para llegar a longitud de trabajo y aquí con una buena irrigación somos capaces de obturar con cemento. Debemos sospechar siempre un paciente que encontramos con una anatomía compleja, indiferente, debemos sospechar en todos sus dientes. Estas endodoncias pertenecen todos al mismo paciente. Encontramos un molar inferior que tiene 5 conductos independientes, encontramos un premolar con una clasificación tipo 7 de Bertucci y un premolar superior con una clasificación tipo 16 de Gulat-Víbala. En molares inferiores debemos siempre buscar ese conducto mesocentral que puede ser independiente, como es en este caso, con 3 forámenes diferentes. Debemos buscar también siempre en distal, aquí en este
7 inferior vemos que hay 4 conductos distales que confluyen en el tercio medio y que salen por 2 forámenes diferentes. O podemos tenerlos también en la raíz mesial, esos 3 conductos, pero que confluyan en el tercio apical. Por lo tanto, y estando en total acuerdo en lo que siempre nos dice Benjamín y lo que dijo el otro día en la magnífica charla que dio el doctor David Uroz, sí debemos hacer aperturas conservadoras, pero nunca aperturas escasas ni ninjas, como están ahora de moda, porque lo que no vemos no podemos tratarlo. Entonces, para estas anatomías anómalas, que cada vez, gracias al CBCT, a los estudios que se realizan, son más frecuentes y encontramos más, debemos tener una apertura ni enorme, pero tampoco demasiado pequeña, una apertura conservadora. Vale. En cuanto a instrumentos fracturados, en esta charla, como ya os dije, yo soy un endodoncista ambulante que trabajaba en varias clínicas. Al no disponer de microscopio clínico, ni al no tener una clínica de endodoncia exclusiva, tampoco es que viera demasiadas limas fracturadas. Muchas veces incluso pues, eran porque las fracturaba yo, pero no me llegaban pacientes referidos, por lo tanto, no tengo esos megacasos de retirar 3 instrumentos fracturados del ápice de un paciente ni nada parecido. A pesar de eso, mi opinión, y basándome también en la literatura, es que sí en tercio coronal podemos intentar retirar el fragmento porque va a ser relativamente fácil, pero cuando estamos en tercio apical hay que valorar muy bien el coste-beneficio. Cuando intentamos retirar un instrumento fracturado tenemos factores que son, dividimos en factores de diente, factores relacionados con el fragmento y factores relacionados con el operador. Vale, los factores que están relacionados con el diente pues son, por ejemplo, qué tipo de diente, la posición del fragmento dentro de ese diente, la posición del fragmento con respecto a la curva de ese diente en caso de que la haya, el grado de curvatura y radio de curvatura de ese diente y el diámetro del conducto. Si hablamos de factores relacionados con el fragmento, pues normalmente utilizamos instrumentos de níquel-titanio, instrumentos de acero inoxidable. Los estudios muestran que son más difíciles de extraer los instrumentos de níquel-titanio por diferentes razones, pero destacamos 2. Una es el mayor enclavamiento que puede tener esa lima debido al movimiento rotatorio y otro es el tamaño del fragmento, que normalmente son tamaños mayores. Y los factores relacionados con el operador, pues es importante decir que un operador con experiencia no solo puede retirar el instrumento fracturado, sino también que puede retirarlo conservando o intentando sacrificar el mínimo tejido dental. Por tanto, si un clínico no se ve capaz de retirar un instrumento, pues no cuesta nada diferir o derivar a un compañero que trabaje con un microscopio, que tenga una clínica de endodoncia exclusiva, que tenga todo el instrumental y todos contentos. A lo largo de los años han intentado diseñar diferentes sistemas mecánicos, disolventes químicos, pero a día de hoy lo que más utilizamos son las puntas ultrasónicas con calibres estrechos para no desgastar, como hemos dicho, tanto diente, y de esa forma es como intentamos retirar los instrumentos fracturados. La literatura nos avala, bien es cierto, cuando fractura el instrumento en zona cervical, por supuesto, se puede intentar retirar, además se puede retirar con relativa facilidad, tenemos una visión directa de ese fragmento y desgastamos mínimamente esa raíz. Si lo tenemos en el tercio medio, también está indicado, pero el problema es cuando lo tenemos en el tercio apical. Aquí es lo que os decía, debemos valorar mucho la opción de retirar, sobre todo en conductos curvos. En este estudio de Madarati del año 2009 nos muestra el remanente que queda una vez retiradas los fragmentos mediante sistema de puntas ultrasónicas y vemos que cuando el instrumento estaba en el tercio apical quedan remanentes de alrededor de 0,6 milímetros, es decir, dejamos la raíz destruida por completo. Y sobre todo, que hay que confiar siempre en la naturaleza. No digo que todas las limas que fracturen hay que dejarlas, ni que no vayan a dar problemas, pero por ejemplo, esta es una endodoncia mía, me rompió una lima 10, no pude retirarla, está a longitud de trabajo, un diente con lesión periapical, es decir, era el peor caso en el que podía quedar. Avisamos al paciente, siempre tenemos que avisar al paciente y sellamos a la longitud de la lima. Queda la lima haciendo ese stop apical. Hacemos la revisión a un año y vemos cómo esa lesión está curando. Es más, parece que ha crecido un pelín
una lesión en distal que estoy seguro que va a ser por problema perio. Tenemos este cordal impactal, el paciente no se lo quiso quitar, está generando aquí un problema periodontal y haciendo una pequeña lesión apical, pero lo que es la lesión en la zona mesial ha desaparecido prácticamente. Tenemos este caso, paciente que acude a la consulta con sintomatología, hacemos una exploración radiográfica y vemos lesión apical en raíz mesial y vemos que hay un instrumento fracturado en el tercio medio de la raíz distal. Gracias a magnificación de las lupas podemos ver que tenía dos conductos distales. A través del otro conducto vemos que confluyen y somos capaces de sobrepasar y terminar con éxito esta endodoncia. Luego también tenemos este paciente que vino diferido porque había fracturado un léntulo. Entonces, en este caso, como os decía antes, no valoro ya el hecho de intentar retirar ese instrumento fracturado. Intentamos sobrepasarlo con mucho cuidado. Instrumentos empezamos en lima 8 con mucho cuidado, porque es una lima muy frágil. Una vez que la 8 crea un pequeño camino, pasamos a 10, 15, etc. Somos capaces de sobrepasarla, obturamos, incluso había un delta en la zona apical del conducto mesial y un conducto lateral en la raíz distal. Y luego tenemos que hablar de grandes lesiones, que será la última parte. Me encanta hablar de este caso porque es un caso muy didáctico, es una lesión en un 26, que a priori pues, tendrían que ser tres raíces independientes, como suelen ser. Y este caso también nos vale un montón para ver la importancia del CBCT. Vale, hacemos este CBCT, vamos a ver aquí los cortes, vemos que ya hay una pequeña lesión en la raíz mesial, pero la principal lesión va a estar en la zona de raíz distal. Ahí vemos este enorme engrosamiento de la membrana de Schneider y la perforación aquí, la comunicación con el seno de esa lesión. Vale, ahí vemos, detenemos el vídeo ahí y ahí vemos la comunicación. Perfecto. Si nos vamos al corte axial, puse este circulito para que veáis lo importante en este caso, la anatomía. La raíz distal se fusiona con la raíz palatina y hacen un enorme conducto muy acintado en la zona distal. De ahí sospecho que vino el fracaso de esta endodoncia, es decir, era una endodoncia bien hecha, pero el problema es que en esa zona apical quizá la gutapercha no era el material de elección para obturar. Por tanto, nosotros hacemos ese retratamiento, obturamos con MTA, veis aquí cómo van hacemos un conducto súper acintado y en el conducto mesial, que también había parte de lesión, hacemos una obturación con MTA. ¿Por qué utilizamos MTA? Aparte del calibre apical, porque si en un futuro esta lesión no remite, podemos hacer una cirugía apical y tenemos ya el sellado retrógrado que siempre hacemos con una preparación con ultrasonidos, pues ya lo tenemos sellado con MTA. Simplemente habría que acceder, limpiar y cortar ese 3 milímetros de raíz. Vemos un TAC aquí de control. Fijaros cómo ha desaparecido por completo la inflamación de la membrana y cómo hemos conseguido, lo más importante, ya esta barrera. Tenemos una barrera de hueso aquí, en el cual ya vemos que no hay comunicación de la lesión con el seno. Comparativa, el TAC control y el TBCT previo que teníamos, vemos cómo ha disminuido en gran medida el tamaño de la lesión. Aquí a la derecha vemos el tamaño que había, incluso comunicaban ambas lesiones, la raíz mesial con la distal, y aquí la curación que estamos obteniendo. Otro corte donde vemos perfectamente dicha curación. Vale, y ahora vamos a hablar de qué hacemos si una visita o dos visitas. Personalmente, porque me ha pasado, tengo flare-ups o reagudizaciones tanto en retratamientos de una visita como en retratamientos de dos visitas, ¿vale? Es decir, se nos puede producir tanto si dejamos una cura como si no dejamos una cura de hidróxido de calcio. ¿Qué dice la literatura? Pues encontramos una revisión sistemática y un metaanálisis, ambos dicen que hay datos insuficientes. A día de hoy, y he cambiado con el paso de los años, me gusta dejar una cura de hidróxido de calcio. Sé que se puede producir igualmente ese flare-up, pero de cara al paciente no es lo mismo decirle está terminada la endodoncia, puede que te duela y de repente que se le hinche la cara, tenga un dolor terrible, el paciente ya va a sospechar, va a decir pues algo raro queda aquí cuando me han dicho que está terminado este tratamiento y tengo dolor. A que tú le dejes una cura, le digas mira, llevas una cura ahí que varía el pH, entonces puede como alborotar un pelín las bacterias, puedes tener dolor, entonces el paciente se queda más tranquilo en caso de que lo tenga porque dice esto está a medias, todavía falta acabar, por tanto
de cara al paciente, yo ahora suelo dejar un pelín para curarme en salud. ¿Y qué pasa cuando tenemos un diente con una obturación de gutapercha un pelín sobreobturada? Nosotros hacemos el retratamiento, obturamos con MTA y en el control a 6 meses vemos que no ha curado absolutamente nada. En estos casos estamos hablando de que existe un quiste verdadero. Ese quiste verdadero se ha independizado del ápice con un epitelio, entonces no va a curar aunque nosotros hagamos un retratamiento. En el artículo de Nair del año 1998 nos habla de que suelen ser un 15% de las lesiones periapicales, este tipo de quistes. ¿Qué hacemos en estos casos? Pues hacemos una apicectomía y el control a 3 meses vemos cómo la paciente se encuentra totalmente asintomática sin tener siquiera cicatriz de esa cirugía. Por tanto, cuando hay quistes verdaderos y a pesar de que nosotros hagamos una rendodoncia que yo, por ejemplo, esta me parece quedó bien, conseguimos localizar ese cuarto conducto, instrumentamos los 3 conductos a longitud de trabajo, pero el paciente llama unas semanas después, no tengo la radiografía porque no pude, con esto del coronavirus fue hace poco y no pudimos guardarla, ¿vale? Pero sí se le hizo en la clínica una radiografía y el paciente volvió a tener dolor, no curó prácticamente nada de esta lesión, por tanto, en este caso no quiere decir que haya sido un fracaso, sino que encontramos un quiste verdadero que no va a curar con retratamiento. Y ya nada, para finalizar, no sé cómo vamos de hora, vale, perfecto. Os animo a que compréis un blister de limas endogal, sigáis las indicaciones de esas limas, que yo no sé más que nadie, ni soy mejor que nadie. Este caso lo hicimos también con estas limas, empezamos con lima 8, pasamos lima pre-K, como era un conducto con un premolar con bastante curvatura, nos quedamos en una lima 20 y obturamos con sistema de vástago rígido y podemos conseguir casos, pues yo creo que bonitos, como es este, en el cual tenemos 3 curvaturas, conseguimos instrumentar la primera curvatura, que es muy leve, la segunda, que ya es un pelín, y la tercera ya no instrumentamos, pues sería correr un riesgo excesivo, y la obturamos con cemento. Muchas gracias por haber escuchado, por haber estado aquí este ratito compartiendo nuestros conocimientos. Igual que puse la foto de la familia del máster de Endore al principio, pues ahora pongo la familia que acabamos de formar. Tuvimos mala suerte, la verdad, porque llevábamos un mes abierto con la clínica y vino este del coronavirus y ya hubo que volver a cerrar. Pero bueno, seguimos aquí con mucho ánimo. Os presento. Este sería Iván, doctor Iván Varela-Neiros, nuestro odontopediatra, la doctora Estefanía Meizoso, mi mujer y periodoncista implantóloga, la doctora Alba Bello, nuestra ortodoncista, y Verónica, nuestra auxiliar. Muchísimas gracias por todo, por haber escuchado, por haber estado atentos. Espero que os haya gustado. Os dejo aquí las redes sociales, que ahora tanto de moda están y por lo menos en este tiempo que estamos confinados para poder mantenernos en contacto. Muchas gracias. Ahora haremos unas preguntas. Creo que se han seleccionado algunas preguntas de las que la gente ha estado enviando. Entonces, pues intentaremos contestarlas lo mejor posible. Pablo, no te escuchamos. Ay, perdón, que tenía el micro desactivado. Ahora sí. Unos casos muy chulos, Pablo. La verdad que muy Muchas bien. gracias. No sé si Manuel y Sandra tenían alguna pregunta por ahí para hacerle. Para hacerte, perdón. Pues nada, me encantó la presentación, la verdad que chulísima. Ya te la conocía en muchos casos, pero bueno, siempre es un gusto verte. Y nada, me gustó mucho los últimos casos que tenías con las limas nuevas. En conductos así muy curvos, ¿cuál es la secuencia que sueles utilizar de las limas endogal? ¿Te gustan así para cambiar conicidades? ¿Qué prefieres? Pues la verdad que sí, me sorprendieron gratamente. Es más, un jueves de estos que me coincide en la facultad, justo estaban haciendo un estudio que hicieron de resistencia a la fatiga cíclica de estas limas y me quedé alucinado de lo que aguantan en casos de estrés. Entonces, yo en conductos curvos
o puede ser ese que puse final, que al final las doble curvaturas son más peligrosas que una curvatura, aunque sea de un radio menor y tenga mayor curvatura. Suelo utilizar la secuencia completa, es decir, empezamos en una lima 8, intento llegar a longitud, si no llego tampoco me preocupo, como se puede ver en este caso, pasamos a una lima pre-K, utilizamos el preinstrumento, que es muy cómodo en estos casos, porque al ser un instrumento, un 1503, tiene una conicidad baja, y empezamos en 15, entonces pasamos ese sin mayor problema, pasamos la lima 2004, en estos casos sí que siempre utilizo la 2504, en caso de que llegue a ella, que es un caso como este, me quedo en 20, que tiene menos curvatura, pues pasamos una 2504 y si es necesario, pues una 2506. Y sería la secuencia que utilizo. Pero la verdad, me llama la atención la flexibilidad de estos instrumentos. La verdad es que sí. Muy bien. Bueno, Muchas gracias. Pablo, yo felicitarte por la exposición, estuvo muy bien, muy didáctica. Enhorabuena. Y mira, ¿cómo haces para retirar los vástagos de gutapercha? ¿Es difícil hacerlo? ¿Cómo manejas eso? No, para nada, para nada. Esto a mí y al doctor Ruiz y a mí es lo que más nos gusta prácticamente. Vástagos de terma. Tenemos una técnica, variamos un pelín porque Manuel utiliza una punta de ultrasonidos para desgastar la zona coronal del vástago, yo utilizo las propias limas, creo dos vías opuestas, una, pues imaginémonos, en la zona mesial de ese vástago y otra en la zona distal. Meto un instrumento, un 2504 en este caso, y a partir de ahí enrosco, como si estuviera girando un destornillador, limas Gestron sobre una 25 o una 30, una en mesial, como dije, y otra en distal. Las enrosco ambas y al tirar ya sale el vástago enroscado. Es decir, el retratamiento de Thermafil para mí casi podría decir que me resulta menos difícil que un retratamiento de una endodoncia de condensación lateral, por ejemplo, bien hecha. Sí. Y... Sí, dime, Pablo. Sí. No, una cosa que se comentó de lo de la rotación de las limas que se pueden también utilizar en rotación recíproca, yo creo que es importante aclarar que realmente cualquier lima rotatoria puede utilizarse de forma recíproca. Lo que pasa es que hay que tener para eso un motor en donde puedas ajustar totalmente tú los ángulos que quieres. Es decir, estas limas cortan en sentido horario. Entonces, si nosotros tenemos un motor donde podamos ajustar para que corten en sentido horario y luego al movimiento de recuperación o ese pequeño movimiento recíproco en sentido antihorario, podemos utilizar las limas con este tipo de movimiento, igual que cualquier otra lima de rotación continua. ¿Qué pasa? Que bueno, que la industria lo que hizo fue crear unas limas que corten en sentido contrario a las agujas del reloj y un motor que esté adaptado a digamos, a este tipo de corte. Entonces, para poder utilizar estas limas o cualquier otras en rotación recíproca, necesitamos un motor donde podamos ajustar totalmente los ángulos. Entonces, bueno, quería aclarar simplemente eso para que, bueno, que realmente no se pueden usar de forma recíproca en cualquier motor, ¿no? Necesitamos un motor donde podamos ajustar el ángulo de las limas. Perdona, Sandra, que te interrumpí, no sé qué ibas a comentar. No, nada, iba a preguntar sobre el CBCT, si lo utiliza de forma sistemática en todos los casos de retratamientos. Muy buena pregunta, Sandra. Si dispongo, sí. Es decir, si por mí fuera, lo harían todos. Y a día de hoy, por ejemplo, en la clínica que colaboro en Chantalla, disponemos de CBCT. Entonces, en esas clínicas donde disponemos, en todos los casos hacemos un CBCT, en casos de retratamiento. Nos da una información importantísima. Podemos ver, sobre todo, ya más que a la hora del retratamiento en sí, que al final es pues tener cierta destreza, intentar limpiar los conductos, el tamaño de lesiones, que es muy importante. En la radiografía convencional muchas veces vemos una lesión de un tamaño medio o incluso a veces no vemos una lesión y cuando hacemos CBCT vemos grandes lesiones apicales, problemas endoperidontales que no se veían sobre todo en el maxilar superior. Por lo tanto, considero que yo, si puedo, lo hago en el 100% de los casos de retratamiento. Y luego, para el dentista, esos pequeños trucos o
¿qué material mínimo hace falta para afrontar una reendodoncia? Es decir, para estar con un poquito de seguridad, dice, bueno, pues voy a hacer esta reendodoncia, ¿qué necesitaría en realidad? Pues mira, yo la verdad nunca he tenido ahí pues todo el sistema, todo el aparataje de instrumentos rotatorios, de puntas ultrasónicas, porque considero que para hacer el 95% de la endodoncia que una persona tiene en su consulta, no hace falta tampoco tener, para una reendodoncia pues tenemos que limas nuevas, eso sí, siempre, que no me acuerdo de decirlo antes, siempre en temas de retratamientos, utilizar limas nuevas y desecharlas. Es decir, normalmente anotamos los usos de las limas cuando hacemos endodoncias normales, pero en estos casos de retratamiento, debido al estrés y a lo que sufren, las estrenamos y ya las desechamos, ¿vale? Entonces, tener limas nuevas, tanto manuales como rotatorias, disponer de limas Gestron, que es lo que decía, muchas estaban ahí un pelín olvidadas y las considero fundamentales, y un buen sistema de obturación, tanto sea vástago rígido como sea por onda continua, y nada más, una punta de ultrasonidos, unas lupas. Las lupas sí que considero que, aunque no sean imprescindibles, cierta magnificación sí que nos es importante, sobre todo cuando hacemos retratamientos a través de corona, que el metal de la corona nos opaca un montón y entra mucho menos, es decir, si lo hacemos con la luz del equipo, no somos capaces prácticamente de ver dentro. Entonces, si tenemos unas lupas con un buen sistema de luz, eso sí que nos facilita un montón. Pero nada más, no hace falta tener la mega consulta para hacer, ya te digo, el 90% de los casos que podamos tener. También una pregunta, Pablo. ¿A ti te gusta calentar algo la gutapercha o lo haces de alguna manera con ultrasonidos, solventes o algo para retratamientos? Yo los solventes no usar nada? los utilizo, es decir, si no me queda más remedio. De entrada nunca los uso. No me gusta porque cuando habíamos estado para el trabajo de mi tesina investigando y revisando la literatura, nos decía que si utilizamos solventes disuelve tanto la gutapercha que entra en los túbulos dentinarios. Entonces, para poder eliminar esa gutapercha que ha filtrado los túbulos, deberíamos desgastar bastante el remanente dentinario que nos queda sano, digamos. Entonces, salvo que la gutapercha esté extremadamente condensada y no seamos capaces de entrar con una lima, e incluso en estos casos lo que hago, que también me preguntabas, es plastificar con un plugger de la unidad obturadora, de obturación por onda continua, con el plugger caliento y plastifico esos primeros milímetros para que entren las limas. Ajá. Muy bien. Muy bien, pues no sé, César o Carlos, si hay alguna pregunta de la gente que haya puesto en el chat o no lo sé. Sí, a ver, daré lectura a las preguntas. Preguntan, ¿cuántos usos recomiendas para las limas rotatorias de endogal? Bueno, claro, ya contesté ahora. En casos de retratamiento, las uso solo, es decir, cada retratamiento las estreno y las desecho. En caso de endodoncias convencionales, pues se pueden utilizar 4 o 5 usos. También debemos saber, claro, son limas mucho más económicas, entonces no tenemos por qué alargar tanto su vida útil como con limas que podíamos utilizar anteriormente, que eran bastante más caras. Entonces, en este caso no arriesgo. Pero ya digo que, visto con mis propios ojos, vi el día que se estaba haciendo el trabajo de la fatiga cíclica de las limas y aguantan bastante más que limas que todo el mundo conoce. Pero yo en retratamiento un uso, es decir, si es un molar, pues 3, 4 usos de conductos que tiene y las desecho. Muy bien. A ver, preguntan, para la lima 2506 en modo reciprocante, ¿cómo es que ajustas el motor? Preguntan acerca de cuánto giro y torque. Eso depende un pelín también del giro que queramos hacer nosotros. Nosotros siempre hacemos el giro en sentido horario mucho más abundante y hacemos el que decía Pablo antes, de ese giro para desahogar, bastante más corto. Podemos hacer 3/4 de giro de giro horario y 1/4 de giro antihorario. Vale. El torque lo utilizo más o menos sobre 3,5 o 4 de torque. Lo utilizo más o menos un torque como si fuera con instrumentación continua. Sí, también lo estamos ahora mismo
testando digamos, los parámetros que funcionan mejor. Y bueno, estamos trabajando con dos ángulos, ¿no? Es decir, 120 horario, 30 antihorario y 210, 90 son los que nos los que nos vienen dando mejores resultados, con un torque moderado, un torque que puede ser 2-3. Y la velocidad sí que al principio trabajamos con una velocidad más baja y ahora ya estamos trabajando en esta rotación reciprocante a 400 rotaciones más o menos. Entonces, bueno, esto digamos que todavía estamos trabajando en ello, pero lo que es fundamental es tener un motor donde puedas ajustar totalmente los ángulos, ¿no? Que ahora mismo hay varios, el del Nogal entre otros, pero es fundamental tener este tipo de motor. No vale usar un motor, digamos, que ya traiga todo preregistrado, porque si no, no podemos ajustar esta angulación. Perfecto, claro. ¿En qué casos de retratamientos utilizas MTA para obturación? Pues casi lo utilizo sistemáticamente en casos que tienen un calibre apical mayor de 60, ya utilizo MTA, sobre todo porque la literatura nos dice que con gutapercha no somos capaces de obturar, de conformar bien un sellado apical en esos conductos de calibre elevado. Entonces, a partir de 60 utilizo siempre MTA y en casos como el que mostraba finalmente, casos que sospecho que a lo mejor esa lesión no vaya a curar, pues ya dejo sellado con MTA para una futura, en caso de que haya que hacer una futura cirugía apical, no tener que hacer esa preparación retrógrada, no tener que colocar MTA en vía retrógrada, que es más complicado. Entonces, serían más o menos esos dos casos. Muy bien. Acerca del solvente que utilizas en el retratamiento, me preguntan cuál sería tu preferido, si es que lo utilizarías. Lo que dije, muy raro que utilice. Cuando utilizo eucaliptol porque es el que conozco, pero te puedo decir que a lo mejor en un año lo utilizo una vez. Casi nunca lo utilizo. Porque lo que hablaba con Manuel, en caso de que esté muy endurecida la gutapercha, reblandecemos con calor, con la unidad obturadora y ya podemos acceder. Entonces no soy muy fan de los solventes. Y antes se me olvidó decir, también tienen otro principal problema, que es que si en caso de que exista un conducto lateral, si nosotros utilizamos un solvente, esa gutapercha fluida va a entrar en ese conducto lateral, no vamos a ser capaces de desobturarlo y probablemente sigamos teniendo el problema que teníamos anteriormente. Bien. A ver, aquí hay otra. A la hora de realizar un bypass de un instrumento facturado en la zona apical, una vez conseguido con limas manuales, ¿tienes algún tipo de recomendación a la hora de pasar la lima rotatoria? Sí, yo cuando hago un bypass, por ejemplo, hago una instrumentación manual, por ejemplo, hasta 25 o 30. No me quedo en 20 y a partir de esa lima 20 paso una lima rotatoria en 20, porque va a entrar muy justa, va a rozar bastante en ese instrumento fracturado, va a ser un roce metal con metal que nos puede, uno, producir una extrusión de ese fragmento que salga por el periápice y otro que nos puede fracturar el instrumento rotatorio. Entonces, imaginemos, yo quiero pasar una lima rotatoria de 20-04, pues a lo mejor instrumento de forma manual 8, 10, 15, 20, 25, incluso 30, para que cuando pase esa lima 20 entre de forma holgada a partir de ahí 25 y sufra menos y tenga menos estrés torsional esa lima. A partir de ahí sería un sellado totalmente normal. Podemos utilizar un sellado con onda continua para controlar más la extrusión de cemento en caso de que hayamos instrumentado bastante ese periápice y si vemos que no hemos instrumentado demasiado podemos sellar con vástago rígido sin ningún tipo de problema. Bien. Otra pregunta. ¿Qué diferencia hay entre usar limas K y las Hestrom a la hora de retirada de gutapercha? Toda la sección. Es que ya son totalmente diferentes. La lima Hestrom está diseñada, tiene las espiras en forma de un sinfín, entonces tienen cortes esas espiras. Nosotros cuando hacemos un movimiento movimiento de enroscar o el movimiento de fuerzas balanceadas en sentido horario y antihorario, nos va enganchando esa gutapercha. Cuando tiramos, nos retira toda esa gutapercha que queda en la parte superior de esas espiras. Sin embargo, limas K, nosotros enroscamos un lima K, tiramos y no sale prácticamente gutapercha. Yo una lima K la utilizo en retratamiento para intentar permeabilizar, pero una vez que permeabilizamos, pasamos instrumento rotatorio,
ya no la uso. Utilizo limas Gestron, que tienen una eficacia de limpieza muchísimo mayor. Sí. En el acto de desobturación, ¿cuál sería la diferencia entre desobturar una pieza que ha sido obturada con técnica vertical o tradicional versus termoplástica? ¿Riesgos, ventajas? Lo que hablábamos antes, si ha sido obturada con sistema termoplástico de vástago rígido, no va a tener gran dificultad. Hacemos lo que expliqué anteriormente, hacemos pequeños agujeritos en zonas opuestas, es decir, mesial distal o vestibular palatino. Ahí introducimos limas Gestron, enroscamos 2-3 vueltas como si fuera un destornillador, tiramos y ya nos saldría el vástago. Una vez que sacamos el vástago es súper fácil, tenemos una vía de acceso libre totalmente hasta la zona de ápice. Utilizamos limas rotatorias para irle tirando la mayor parte de esa gutapercha y después pues, utilizamos limas Gestron. Si es una obturación con onda continua, tampoco encuentro gran diferencia. Es más, diría que, personalmente opino, vamos, es más difícil desobturar una buena endodoncia de condensación lateral que una endodoncia con obturación termoplástica. Es mi opinión. Bien, muchas gracias, Pablo. Gracias. Bueno, Pablo, muchas gracias y enhorabuena por tu presentación. Gracias también a la doctora Sandra, al doctor Manuel, al doctor Pablo. Bueno, recordarle a todos los asistentes que mañana seguirá nuestra formación a las 7 con el doctor Jesús Pato. El miércoles tendremos a las 12 de la mañana al doctor Juanjo Gaite y a la doctora Amaya Artieda. Continuará el miércoles la formación por la tarde con el doctor David Peñarrocha a las 7 y el jueves volveremos a tener con nosotros al doctor Alberto Fernández. Además, informar también que estamos preparando una sorpresilla que yo creo que va a hacer pues, especial ilusión a todos. Muchas gracias y continuamos con Movimiento Galimplant. Perfecto, muchas gracias. Y ánimo a todos. Por mucho Hasta que luego. queda. Venga, Hasta chao. luego. Un saludo a todos. Chao. Hasta luego. Hasta luego, gracias. Hasta luego todos. Adiós. Adiós, Adiós. Benjamín. Chao. Hasta luego. Chao. Chao.